Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. Mi nombre es Carlos Andrés Delgado, les hablaré un poco sobre mí, ¿cierto? Yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle, ¿cierto? Bueno, aquí está mi hoja de vida, ¿cierto? Soy magíster ¿qué? En ingeniería, con énfasis en ingeniería de sistemas y computación, y estoy trabajando en la sede desde el año 2014. Esta es la sexta edición que doy el curso y ya lo voy a cambiar por fin, ¿cierto? Entonces, ya les explicaré qué va a pasar, ¿sí? Entonces, bien muchachos, pues aquí está mi hoja de vida, bueno, y esto es todas las vainas que he hecho. Entonces, bueno, cambiando de para acá, ¿cierto? Voy a hacer la presentación del curso. Entonces, este curso, ¿cierto? Para usted haber llegado a estas alturas de la vida, debe haber aprobado fundamentos de programación, que eso pasó hace mucho tiempo, y matemáticas discretas 2, ¿cierto? Entonces, tiene 4 créditos, lo que implican 4 horas de clase y 8 horas de trabajo independiente. Y este curso sí se los come, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Pues sobre todo por el tema de abstracción. Ustedes ya saben que el cuento de abstracción no se adquiere en clase, sino con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Bueno, luego hablamos de las evaluaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Conocer el desarrollo histórico de los lenguajes de programación, cosa que vamos a hacer hoy, eso es cultura general, eso no pasa nada con eso. Identificar las características distintivas de lenguajes de programación, son 4 tipos: procedimentales, funcionales y, pues son 3 tipos, y orientados a objetos, ¿cierto? Bien, nosotros empezamos con lenguaje funcional y poco a poco pasamos luego a procedimental y finalmente terminamos en orientado a objetos. Comprender los beneficios de lenguajes intermedios en el proceso de compilación. Vamos a ver cómo funciona la compilación por debajo, ¿cierto? Conceptualmente. Describir los modelos de ejecución interpretado y compilado. Vamos a empezar, bueno, en este curso trabajamos es interpretado porque igual Racket siempre va a estar por debajo, ¿sí? Describirla, bueno, interpretado y compilado. Describir las diferentes formas de ligamiento, visibilidad y alcance de variables. Van a ver la diferencia entre ligamiento, asignación y cómo se maneja alcance estático y alcance dinámico en los diferentes lenguajes de programación. Desarrollar habilidades para implementación de interpretadores dirigidos por la sintaxis, que es lo que van a hacer ustedes a lo largo del curso. Y pues en el tema de control de tipos. Vamos a empezar con un lenguaje no tipado y posteriormente vamos a avanzar a uno tipado, ¿sí? Y pues bueno. La metodología dice que consistirían 6 horas quincenales de clase teórica, 2 horas quincenales de talleres y un proyecto de trabajo por grupo. Bueno, eso se va a hacer, ya ahorita les muestro. Y el curso tiene un texto guía de los cuales los estudiantes deben preparar la clase. Solamente yo creo que un estudiante de cada 100 lo hace, entonces, pero sería recomendado que lo hicieran. Leer pues el material antes de clase, ¿cierto? Pero bueno, es cosa de ustedes. Y también tienen una cuenta de serio de tipos de referencia. Ahorita hablamos de eso. Bien, el contenido, ¿cierto? Hoy salimos en 2 horas salimos de la primera, que es presentación del profesor, ya lo hice. Objetivos, contenido, metodología y formas de evaluación, ahorita les cuento. Historia de lenguajes de programación, ahorita lo hablamos, entonces voy a hablar ahora de eso. Luego ya empieza lo bueno, ¿sí? Relación entre inducción y programación. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a aprender cómo se especifican los tipos de datos en un lenguaje de programación. Vamos a empezar vamos a pasar desde una representación formal hacia una representación recursiva, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con recordar algo de las demostraciones de discretas muy brevemente y luego pasamos a especificaciones recursivas, ¿sí? Ahí es donde empezamos a divertir porque ya las cosas ya no, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a que los datos se vean, ¿cierto? Pero ya les puedo mostrar que hay formas que los datos no, usted no los ve directamente, pero pues puede manipularlos, ¿sí? Eso es una de las partes que más dificultad les trae a los estudiantes, entonces, porque ustedes están acostumbrados a que los datos se pueden ver. Por ejemplo, un arreglo, pues uno los datos los ve. Usted pregunta la posición 5 y pues devuelve el número que hay ahí, ¿cierto? Pero hay otras formas de representar que no es necesario hacerlo directamente, pero aún así se pueden trabajar, ¿sí? Conceptos de alcance y ligador a una variable, bueno. La abstracción de datos, vamos a ver especificación de operaciones, propiedades entre ellas, implementación, representación específica de los datos. Entonces, básicamente, los datos se representan, tienen 2 partes. La implementación, que es lo que está por debajo, cosa que uno no ve. Por ejemplo, un entero es un entero, ¿cómo se representa en la memoria? Recuerden hipo, ¿qué les dijeron? ¿Por qué se desborda? ¿Qué les dijeron en hipo? Es un espacio de 32 bits de memoria.
Y el espacio de 32 bits de memoria, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Nico, muchachos? Cuando le explicaron los datos. No, nada. Eso sucedió apenas hace un año. La memoria a mediano plazo dura más que eso. No, muchachos, nada. Y bueno, entonces, voy a explicárselos en un momento. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? En esta parte de acá, ¿qué pasa? Entonces, pues hay que echarle lápiz al asunto. Y aprovechando mi nueva tableta. Entonces, sí, no, pues yo la pedí y llegó a final de semestre pasado esta belleza. Entonces, bien, muchachos, la tengo al revés, ¿no? Entonces, muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, hablemos de Java, que a ustedes les encanta, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, int variable, ¿cierto? Miren cómo escribe acá, ¿no? Igual a 3, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? En memoria se asigna un espacio de 32, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Son ceros y unos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la máxima representación que tiene eso? Depende, ¿cierto? Si son enteros que permiten el signo, ¿cierto? O sea, positivos y negativos, la representación le dice a usted que el rango de trabajo es de menos 2 a la 31, menos 1, hasta 2, perdón, menos 2 a la 31, porque hay dos representaciones del 0. Y 2 a la 31, menos 1, ¿cierto? Este es el rango de trabajo, ¿sí? Si usted intenta representar algo más negativo que esto o algo más positivo que esto, pues se va a un desborde. ¿Qué pasa? Si usted intenta a este número sumarle 1, pues va a llegar acá, ¿sí? ¿Vale? Porque cuando usted hace la operación binaria aparece un 1 por acá que nadie conoce, se pierde, entonces por esa razón. Es una representación cíclica. El profesor debió haberles explicado, ¿cierto? Que la representación realmente es un círculo, donde por acá está el 0 y por acá está el máximo y a su vez está el mínimo. Entonces depende de usted dónde se vaya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta representación? Esto es la implementación del tipo de datos, esto es lo que maneja el sistema, el lenguaje, pero eso lo puede ver uno. La respuesta es no, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, hace variable, voy a ponerle variable A porque tengo pereza. Entonces, usted cuando hace C igual a A más B, donde son enteros, esta operación más, usted se tiene que preocupar por sumar estos binarios. ¿A alguien le importa sumar binarios ahí? La respuesta es no. Esto es lo que se le provee al programador. ¿Sí? Eso realmente es una operación que me provee el lenguaje, me provee el tipo de dato para poder manipularlo. Que usted pueda ver estos ceros y unos no tiene nada que ver, ¿sí? De hecho, usted, por ejemplo, yo digo A igual a 3, B igual a 5, pues si yo consulto C me va a dar 8. Pero usted sabe cómo se representó esto en binario, cómo se trabajó esto en binario internamente, la respuesta es no, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros vamos a aprender a manejar. Y esta es la representación más sencilla. Hay muchas más formas de representar números, ¿sí? Esta es la forma más natural de representar números, pero en este curso, como nos gusta divertirnos, entonces vamos a hacer un poco más adentro de cómo funciona esto, ¿sí? Sí, pues sí. Lo siento. Entonces, esto es aprendizaje, no se preocupe. Entonces, o sea, ¿cuál es el chiste al final? Que no importa el lenguaje que usted enfrente, usted entiende los conceptos que están detrás de él. Ya en este punto, en este curso, el chiste es que no me vayan a decir, profe, es que yo no sé Python. No, usted está en la capacidad de aprender Python. No, profe, es que me da miedo JavaScript, tengo pesadillas con eso. No, sencillamente entienda que el lenguaje es horrible y tiene que aprender a manejarlo. Ya les explicaré por qué es horrible, ¿sí? Eso de un momento. Y PHP que también hace ciertas cochinadas que les explicaré luego. ¿Sí? Son lenguajes que, no, o sea, de respecto a la forma formal de ver los lenguajes, son lenguajes como un poco de machete. ¿Sí? Como que hay muchas cosas que son machetudas. ¿Sí? Si me entienden la referencia de que es un machete. ¿Sí? Pero si usted las entiende, usted los puede manejar. Sino que, digamos que no son, son lenguajes que uno debe tener presente que no funcionan como uno esperaría y hacen cosas que la lógica le dice que no debería hacerlas. Pero si las conoce, pues no tiene problemas con eso. Sobre todo JavaScript, ¿sí? Que eso, por eso es que están inventando HTML6, ¿sí? Para eliminar eliminar esa vaina. Si usted ve que un lenguaje de programación tiene muchos frameworks, como JavaScript, hay algo que está como mal, ¿no? ¿Sí?
¿No han pillado que JavaScript tiene Node.js? Hay un lenguaje encima que se llama TypeScript. Bueno, hay un resto de frameworks para JavaScript. ¿Pero por qué es eso? Cuando usted le colocan muchas cositas por encima, es que le están colocando maquillaje a algo muy, muy feito, ¿sí? Si usted es una persona que coloca sombrero, o se tapa la cara o algo así, o se coloca una chuspa en la cabeza, pues debajo quizás no haya algo muy bueno, ¿sí? No, que la historia del patito feo no es muy común en lenguajes de programación, pero bueno, eso lo daremos de cuenta a lo largo del curso. Muchachos, es claro la representación de cuál es la diferencia entre cuál es la implementación de un entero en un lenguaje. Es una cadena de 32 bits. Ahora, ¿cuál es la interfaz? Lo que usted puede ver, las operaciones. Cuando yo hago este más, usted escribe ese más, eso es la interfaz que le provee el tipo de datos, es lo que uno usa, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no se mete con estos binarios. Esos binarios es problema del lenguaje, cómo los maneja. Y los lenguajes no siempre manejan binarios. Hay un lenguaje que se llama Ruby, ¿cierto? Ruby es una belleza, ¿cierto? Porque todo es un objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esta vaina. 1.max. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Va a devolverme el máximo entero. Como esto es un objeto, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir Pepe, ¿cierto? Pepe.length. ¿Qué creen que me devuelve? El tamaño de la cadena. Sí, es un lenguaje lindísimo, ¿cierto? De hecho, les presento esta página que se llama rpl.it, ¿la conocen? Pueden manejar, tiene más de 70 lenguajes de programación. Realmente hoy en día ya no hay excusas de nada, muchachos, solamente las barreras que uno se coloca mentales. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, esta página me permite a mí, bueno, entrar con mi cuentica. No, porque si no me muestra publicidad y Google me bloquea el video. Entonces, acá, entonces, bueno, gracias por saludarte. Entonces, vamos con Ruby. Miren todos los lenguajes que puede manejar. Sí, eso ahí. Entonces, tenemos Ruby, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sí, eso. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, puts es el comando para postrar algo en pantalla. Entonces, puts hola. Ay, no quiero invitar a nadie. Puts hola. No, no está. Puts hola. No voy a imprimir hola. Tampoco. Porque es que hola era entre comillas. Cierto. Puts hola. Y ahí me imprimió hola. Bien, si yo le pregunto hola punto length, ¿cierto? Me devuelve. ¿Qué ven aquí? 4. Todo es un objeto. Entonces, internamente, ¿cierto? Ustedes creen que si yo pudiera hacer esto, ¿cierto? Él me va a devolver, miren lo que me va a devolver. Más for integer, no recuerdo si era así o era máximo. No recuerdo el método. 1. ¿Cómo es que era el máximo en Ruby? Bueno, paso está Google. Ruby max integer. Gracias. O esto Overflow es lo más bacano. Hace todo por uno. Ta 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 ta. ¿Qué carajos es esto? Más bien object. Aquí está. Vamos a ver. Sí, eso yo lo sé. Parece que, bueno, object integer en Ruby. Es un lenguaje bacano, deberían de aprenderlo. Aquí está la clase de integer. Pues si no tiene problemas, pues va a la API y ya está. Entonces, veamos qué funciones nos provee este niño. A ver, no me interesa, no me interesa, no me importa.
no me importa. Mm, esta, la del predecesor, es lo que yo quería ver. Entonces, 1.preds, ¿no? ¿Qué me voy a devolver? ¿Cuál es el predecesor de 1? 0. Y miren que el mismo tipo de dato, entonces eso funcionará solo con una representación basada en bits, una cadena de 32 bits me hace todo eso. Ya ese entero se representa como un objeto internamente, ¿sí? Ya, y ya, bueno, dependiendo del tipo de representación que utilice interna el objeto, pero ven que aquí en este lenguaje meter un número es distinto que meter un número en C++, a pesar de que yo puedo hacer eso. Si muchachos, yo por ejemplo puedo hacer, ¿cierto? Puts 1 más 2. Y miren que esa belleza me va a volver 3. O sea, los trata como números, ¿sí? Pero a su vez, internamente son ¿qué? Objetos. Entonces este lenguaje le voltea la cabeza a uno. Si yo era programación interactiva, usaría esta belleza, ¿sí? Porque es un objeto de lenguaje orientado a objetos puros, ¿sí? Entonces, muchachos, preguntas hasta ahí de lo que es la implementación de un tipo de dato y la representación, y la interfaz. La implementación es lo que está por debajo. La interfaz son las operaciones que nos proveen, ¿sí? Y dependiendo del tipo de lenguaje eso cambia, ¿sí? Y bueno, hay otro lenguaje que se llama Scala. Bueno, hay muchos lenguajes para divertirse, ¿sí? Espero se hayan divertido, ¿sí? Qué lástima, no mostró las operaciones, pero qué carajos. Bien, entonces sigo por acá, ¿cierto? Y no, esto no, por ahora no he terminado de divertirme. Entonces por acá, bueno, eso ya es lo que verían ustedes en la primera parte. Preguntan a los compañeros que están adelante y verán que a más de uno se le explotó la cabeza en el semestre pasado. Bien, luego viene lo de verdad, ¿sí? El tema de semántica de los conceptos de lenguajes de programación. Vamos a empezar a hacer nuestro propio lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje que está basado en el libro, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a empezar que ese lenguaje de principio solo puede hacer sumas, restas, cositas sencillitas. Después le vamos a agregar condicionales. Después le vamos a agregar ligaduras locales. Y aquí ya empezamos la diversión, agregamos ambientes y ahí empezamos los procedimientos. Luego, después de los procedimientos, metemos recursión y hasta llega el primer parcial, ¿sí? Créanme, hay bastante diversión hasta ahí. Después de eso, hablamos de asignación, porque es con asignación ya nos cambia la vuelta. Inicialmente teníamos un lenguaje funcional en el cual no existen variables, se llaman básicamente nombres o ligadura. Un nombre es una ligadura. Una ligadura es no ponerle un nombre a un nombre. Por ejemplo, cuando usted dice A igual a 3, realmente a 3, A está diciendo que 3 ahora se llama A, ¿cierto? Es como poner un nombre, ¿sí? Eso se le conoce como ligadura. Pero cuando ya metemos asignaciones y ya tenemos variables, porque ¿de dónde viene el nombre de variable? Puede cambiar, ¿cierto? Un nombre, una ligadura no puede cambiar, ¿sí? Entonces ya aquí cambia la vuelta bastante, ¿sí? Y luego de esto, paso de parámetros. Vamos a aprender cómo funciona paso de parámetros por referencia, ¿sí? Es bastante interesante. Luego, hacemos lo de tipos. Existen dos estrategias, chequeo e inferencia. Chequeo es lo que hacen los lenguajes estáticos. ¿Cómo así los lenguajes estáticamente tipados? Java es un lenguaje estáticamente tipado. Usted le dice que es cada variable, ¿sí? int, mi variable igual a 3, int tal cosa. Pero eso no es divertido, ¿sí? Ahora viene la diversión, por ejemplo, que nos ofrece Python. ¿Han visto Python algo? ¿En Python ustedes especifican el tipo de variables? No, porque eso es un tipado dinámico. Les voy a explicar un poco. Volvamos a nuestra página. ¿Ah? Una especie de auto Dinámicamente tipado. Ya les voy a explicar. Miremos y volvamos a la diversión, ¿sí? Vamos a mi RPL, que puede manejar todos los lenguajes que yo quiera, ¿cierto? Y vamos a serpiente. Entonces, crear. Y bueno, él crea. Entonces, muchachos, quiero que miren algo. Esperen que cargue. Esperemos que cargue. Eso ya es de mi PC que no va para tanto. Ay, no lo hizo. A ver. Default name. ¿Qué pasó aquí? Bueno, creemos uno nuevo.
Y quiero que sea pues, en Python. Dale, pues. Ah, aquí ya está. Es que esa es aquí. Listo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer a igual a 3, ¿cierto? Print, pues a más 2, ¿cierto? Luego puedo hacer a igual a perro, ¿cierto? Y print, perro, ¿cierto? Size de perro, ¿cierto? BLNDA, ¿cierto? Normal. Y vamos a darle run. Entonces, bueno, obviamente dio 5 porque pues perro, pongámosle para que no se me enreden, perrito. Entonces va a dar 7 si no estoy mal. 5 y 7, ¿no? Normal. ¿Qué pasó con A? Al principio era entero. Entonces, miren, yo puedo preguntar type of, type de A. Y miren cómo cambia, ¿cierto? Si ustedes observan, a A se le está colocando una etiqueta. Como si una etiqueta. Se le está poniendo un nombre diciendo, vea, usted es un entero y usted ahora es un string. Basado en eso, eso es tipado dinámico, porque en ejecución se le dice qué tipo es cada variable, ¿sí? Eso ya vienen ya cosas más interesantes allí, porque da más flexibilidad a la hora de programar, pero aumenta los errores, porque, por ejemplo, este lenguaje se hace control, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, miren, print de A más 3, opción. Entonces, tiene que dar un error. Me va a decir, vea, yo no puedo concatenar. Ahí viene la diferencia. Tenemos lenguajes estáticamente tipados, es donde ustedes dicen cómo es cada variable, lo que han hecho hasta ahora. ¿Sí? Lo hacen en C++ y Java son estáticamente tipados. Dinámicamente tipados es que usted no especifica y dice en tiempo de ejecución. Pero ahí vienen dos cosas. Hay lenguajes fuertemente tipados y débilmente tipados. Fuertemente tipados es eso. No permite errores de tipo, ¿cierto? No permite errores de tipo. Java, C++, Python son fuertemente tipados, es decir, no se permiten errores de tipo. ¿Cómo así errores de tipo? Pues esta payasada que yo intenté hacer. Sumar un estero. Pero hay lenguajes más cochinos, ¿cierto? Que son débilmente tipados, ¿cierto? Pensemos en un lenguaje, ¿cierto? Como esta cosa, ¿cierto? Eso da plata. Entonces, no, pero pues igual hay que tenerle cuidado. Esperen que ya arriba. Listo. Entonces miren lo que va a pasar. ¿Cierto? Eco, voy a poner A igual a 3, ¿cierto? Y pongamos eco A. Verdad que no es eco, eso es PHP. ¿Cómo es que era aquí? Document.print. No, eso era. No me acuerdo. Print. Print A. ¿Sí? Sí, porque document.print es para en el HTML. No, tampoco está print. ¿Cómo es que era? Document.console. ¿Cómo es? Console.log. Ya me acordé. ¿Sí? Ese ya me da. Pero me faltó el punto y coma. Listo. Ahí me metió el 3. ¿Lo pillaron? Listo. Normal. ¿Sí? Eso no pasa nada. Pero, miren, console.log, ¿cierto? Perro más A. ¿Qué creen que debería de pasar? 3. Miren aquí. ¿Sí lo ven? Perdón. Aquí. Quítate. Perro 3. Lo pegó. Ok. Bueno, no pasa nada. Console.log. Entonces, ¿qué pasa si yo intento hacer esto? 3 menos perro. ¿Cierto? None. Bueno, ok. No pasa nada. ¿Cierto? Sigo console.log. 3 por perro. ¿Cierto? 3 por perro. None también. Ok, no hay problema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de lenguaje, muchachos? Uno no puede predecir el comportamiento cuando hay errores de tipos. ¿Qué pasa si usted por allá cambia una variable sin darse cuenta? Como este lenguaje también es dinámicamente tipado,
y la operó en un lenguaje débilmente tipado. Pues hizo lo que se le dio la gana, ¿sí? Y por ahí ustedes pues están peleando que porque hay un error, ¿sí? Y como esto JavaScript de desarrollo web, esos los códigos son inmensos, ¿sí? Son inmensos. Entonces, muchachos, son cosas que pues la idea es que aprendan a manejar en este curso, ¿sí? Bueno, espero asegurarme de ello, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, dejemos ya cosas tristes, JavaScript luego volverá, ¿cierto? Bien, muchachos. Entonces, por acá hablamos de tipos. Luego hablamos de la programación orientada a objetos. O sea, nuestro interpretador empezó sumando y restando normal. No hacía nada más el pobrecito. Luego le agregamos condicionales. Luego le agregamos ligadura. Luego le agregamos procedimientos. Luego le agregamos procedimientos recursivos. Luego, ¿cierto? Hicimos que pudiera tener asignación. Luego manejamos pasos de parámetros por valor y por referencia. Luego lo tipamos y finalmente le metemos objetos, ¿sí? Y los objetos son divertidos porque vamos a ver la implementación de C++, que son los objetos planos, y la implementación de Java, que son, perdón, la implementación de C++, que son objetos simples, y la implementación de Java, que son objetos planos. Vamos a ver cómo son por dentro los objetos. Van a darse cuenta que hay lenguajes que son cochinos con los objetos, como Python, ¿sí? Que Python hace una lista y eso es una búsqueda, se van a dar cuenta en FADA que eso no es muy bueno cuando tenemos cosas muy grandes, por temas de complejidad. Ahora, si alguien está viendo FLP y FADA al mismo tiempo, pues habrá diversión el doble, ¿sí? Y bueno, veremos también el tema cómo se maneja la herencia. Y finalmente, cogeremos los tipos y los objetos y crearemos un monstruo en el medio, ¿sí? Hablaremos de métodos de la sobrecarga, de cómo se puede hacer casting de variables y de polimorfismo, ¿sí? Polimorfismo. ¿Sí entendieron polimorfismo en HIPPO? ¿En qué consistía? No, alguien pues. ¿Qué era polimorfismo? ¿Cómo yo puedo? Dígame. Era por lo menos que la misma función, si está heredada, se la podía cambiar en uno de los hijos de la madre. Exactamente, un objeto puede ser instanciado a través de otro, Ajá. ¿sí? O sea, básicamente a partir de una clase abstracta, ¿cierto? Usted puede definir con una instanciación, ¿sí? Eso, por ejemplo, JFrame, ¿cierto? Es por inferencia un objeto abstracto. Usted lo puede mandar como JDialog, usted lo puede mandar, no me acuerdo, hay tres, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacían en Java. Cuando ustedes decían JFrame igual a new, JPanel. JFrame igual a new, tal cosa. ¿No lo hacían? ¿Acuerdan que hacían eso el semestre pasado? Entonces, eso es un objeto, eso es polimorfismo, ¿sí? Lo han hecho todo el tiempo sin saber. Siéntanse felices por ello. Bien, muchachos, y el libro por excelencia es este. Essentials of Programming Language. No hay traducción en español, así que resignación. Y si hay traducción en español deben ser malas. Entonces, este es el libro por excelencia, ahorita les muestro. Y esos son otros textos ahí que pueden consultar para dudas, sobre todo este, si se acuerdan. Skin, ¿a qué le suena? Al primer semestre, sí, volvió, pero... No. ¿Ustedes se acuerdan de Lambda? ¿De funciones anónimas? Eso aquí está a la orden del día. Todo el tiempo la van a usar. Sí. Entonces, muchachos, hay unos libros ahí que deberían de consultar, pero el principal es ese. Ah, bueno. Y el libro tiene una página web, que era lo que quería mostrar. El libro tiene una pequeña página web, ¿cierto? Por acá. Vamos por acá. Igual yo se la subo al campus. Y aquí está. Entonces están los materiales, todo eso. Entonces ahí pueden consultar. eopl3.com. Lastimosamente de la versión 2, pues, ¿qué les digo yo? De la versión 2 hay un problema. Es que, pues la borraron, ¿sí? Entonces toca usar el de la versión 3 ya. Y acá están los códigos, ¿sí? Que esa es la nueva adaptación que estamos haciendo. Bien, muchachos. ¿Preguntas, sentimientos hasta ahí? Nada. Ok. Hablemos entonces de las notas, ¿sí? Entonces, ajuste eso. Primer parcial 30, segundo parcial 30, talleres 15 y proyecto 25. Es lo normal. 60 exámenes, 40 trabajo en grupo. Pero este semestre voy a hacer un cambio metodológico con los talleres. Primero, los talleres se hacen en clase, ¿cierto? Se asignará hora y media. Y segundo, los grupos son random. ¿Por qué? Para evitar el carreo.
¿sí? Porque el semestre pasado noté mucha gente carreada. Entonces, es eso. Sí. Sí, es para terminar un poquitico el tema del carrito. El proyecto sí pueden ser carreados, ¿sí? Pues paguen bien por lo menos, ¿sí? Bien, muchachos. Yo subí todo el curso, porque este semestre es distinto a los demás, ¿sí? Aquí está lo del semestre pasado, consúltenlo si quieren, pero todo eso va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está en la versión 2 del libro. Lo voy a pasar a la versión 3. Y hay unos cambios conceptuales allí, pero pueden adelantar si quieren, ¿sí? No hay problema. Les dejo aquí todo, ¿cierto? Ahí están los parciales, talleres, hagan lo que quieran con eso. Creo que hasta los parciales están solucionados ahí, los del semestre pasado, que hubo bastante diversión. Aquí en el corte 2 también lo hubo, ¿cierto? Entonces, en el corte 2, entonces debo meter los objetos que no lo alcanzaba el semestre pasado, pero este semestre yo lo alcanzo a dar, no se preocupen. Por cada semana de la expresión, eso fue demasiado. Fue cuando usted le dan la noticia de que tuvo un hijo y no sabía por qué, ¿sí? Uy, no, qué miedo. Entonces, bueno. Bien, muchachos. Entonces, así están las cosas. Y el negocio, ¿cómo está con esta bitácora? Aunque en el fondo, mi instinto univallo dice que eso está en riesgo de no poderse cumplir. El primer parcial sería el 12D, el 10 de diciembre. El primer opcional sería el 7 de enero. Entonces, no lo pude cuadrar de otra manera. Yo quería salir de ese parcial, ese opcional antes de. Ah, sí, del 20 al 5 de enero hay receso. Ahora, si hay profesores que quieren dar clases allí, yo no sé cómo van a hacer, porque si es hora cátedra no tiene contrato, y si es nombrado ocasional como el caso de Roger Unazo, el profesor Mauricio, pues ahí sí no les pueden decir nada. Pero lo que somos nosotros solo podemos ir hasta el 20. Y se supone pues que volvemos el 6 o 7. ¿Sí? Entonces, no, yo no puedo dar clases sin contrato. Entonces, no. Bien, muchachos, y pues así están las fechas. ¿Sí? Entonces, y aquí están donde se van a realizar los talleres. Como mencioné, son talleres que yo escojo los grupos, ¿sí? Ya es tiempo que se relacionen también entre ustedes, pillado que se organizan como en los mismos grupitos de siempre. Entonces la idea es que se relacionen con sus compañeros. De pronto el compañero o compañera que usted va a trabajar puede ser que convierta su media naranja, bueno, o sin exagerar, puede ser el que le dé la recomendación en la empresa buena para que tenga después trabajo. Así ha pasado con muchos de mis compañeros. De relaciones. Bien, muchachos, ¿preguntas? Ya terminé de presentar el curso. ¿No? Hay trabajo, lo que les puedo decir. Hay más de 35 aquí, entonces pues me toca mirar el tema de la sala. Entonces, ¿preguntas, muchachos? Nada. Absolutamente nada. Bueno. Ya saben entonces las reglas del juego. Ah, algo que olvidaba, muchachos. Muchachos, les presento a un amigo íntimo mío. El script de copia, ¿sí? Muchachos, pilas, ¿sí? Porque, sí, entonces, y esto tiene el script es una belleza, ¿sí? Ahí está, métase a la página SMOS y... Ahora, si usted quiere entender cómo funciona, por acá hay un paper, ¿sí? ¿Dónde es que está ese paper? Ah, ¿qué hay detrás? ¿Cómo trabaja esto? ¿Cierto? La vaina es que no lo entiendo, ¿sí? Aquí está cómo funciona, cómo pues encuentra la singularidad de los códigos. Aquí pues es bastante completo. Utiliza pesos, esto es puro PLN, procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo hacen para pesar las similitudes y pues darle... De hecho, esto tiene unos códigos de colores. Cuando aparece rojo, es que es muy parecido y va rebajando de acuerdo a la escala. ¿Sí? Entonces, les presento pues el script. ¿Cómo funciona por dentro? No sé, yo solo tengo un script que sube los archivos al servidor y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta allí, muchachos? Dígame. ¿Qué? Las pruebas profesionales de la universidad, o sea, están metiendo de que hay preguntas
yo tengo algo a mi favor. El libro está en inglés y no hay traducción. Entonces no se preocupen. Además porque muchachos, si a mí me cuesta redactar bien en español, no quiero pensar en inglés. ¿Sí? Porque eso a veces a mí me toca como releer 3 veces un parcial para que quede claro lo que yo quiero pedir y aún así aparecen problemas en clase. No me quiero imaginar en inglés. Entonces, no, para eso está el libro, no se preocupen. El libro está en inglés, ahí está en la página, eopl3.com, y ahí pues ese es el inglés que van a tener. De todos modos, les voy a mostrar un par de cosas por aparte.